Tengo para ti una mala y una buena noticia. La mala noticia realmente ya la conoces, pero igual es importante mencionártela. Y si eres parte del 90% de las personas en la actualidad, es probable que sea un tema cotidiano en tu entorno familiar, social, etc. Y dicha mala noticia es: estamos en medio de una terrible recesión económica mundial, aún peor que la que se produjo en 1929, según los entendidos, y hasta ahora, desde el punto de vista tradicional, prácticamente irreversible. Las organizaciones internacionales, los países, los acuerdos bilaterales, etcétera, no atinan hasta el momento una medida que pudiera permitirnos vislumbrar que esto mejore, aunque sea en los próximos años. Hasta ahora, los esfuerzos han sido en vano y más bien hemos tenido que conformarnos con anuncios que nos muestran nuevas caídas en la economía de países, tragedias financieras, cierre de empresas que en otrora eran pujantes y prósperas, monedas que se devalúan, entidades bancarias que se van a la quiebra, embargos, pérdidas de empleos masivos, países que anuncian que deben retirar la seguridad social y el plan de pensiones, de jubilación, etcétera, porque es insostenible, y un largo etcétera. Adicionalmente, nos enteramos cómo en todo el mundo millones de personas han perdido sus posesiones, es decir, la banca ejecuta embargos a raíz de hipotecas no honradas según los acuerdos del financiamiento, y lo peor es que luego la banca intenta rematar estas propiedades para tratar de obtener liquidez y nada, simplemente no hay quien compre y se tienen que conformar con acumular bienes uno más otro, pero liquidez cero. Y esta es una realidad que no podemos dejar de advertir. No sé si lo sabes, pero el promedio de duración en un empleo fijo, de esos que antes eran la solución para la mayoría de las personas y para lo que esta mayoría se preparaba estudiando, es menos de un año. ¿Te imaginas esto? Anteriormente, el promedio de duración en un empleo tradicional era entre 5 a 10 años e inclusive más. Por lo que una persona se preparaba profesionalmente, obtenía un buen empleo y podía perdurar en el mismo una cierta cantidad de años que le permitía acceder a unas condiciones de calidad de vida promedio, logrando en ese tiempo comprar su casa, su vehículo, etcétera. Luego, si la empresa en algún momento prescindía de sus servicios, esta liquidaba al individuo con una cantidad de dinero en materia de honorarios y beneficios laborales que eran suficientes muchas veces hasta inclusive para montar su propia empresa posteriormente. Pero eso hoy ya no existe. La realidad es que es muy probable que te cueste conseguir empleo, y si lo consigues, es muy probable también que el mismo no te cubra tus necesidades básicas tan siquiera. Y lo peor, ese empleo no garantiza el que puedas permanecer ahí por mucho tiempo. Es como estar en vilo permanentemente, rezando para que no haya ninguna reducción de personal o que no se fusionen las compañías, porque cada vez que esto ocurra son muchos los que salen despedidos, o peor aún, que no venga un colega tuyo de tu misma profesión o alguien que pueda sustituir tu lugar y se ofrezca por menos dinero. Lo que la compañía entiende, esto podría ser un ahorro significativo para ellos y no lo pensarían dos veces. ¿Te das cuenta cómo lo que antes suponía estabilidad hoy es lo más inestable del mundo? De hecho, hay países de Latinoamérica, por ejemplo, donde hay una nueva casta de gobernantes que se han venido acostumbrando a la expropiación y confiscación de bienes y empresas, y esto añade un plus más amargo a todo este contexto, porque medidas como esta generan más desempleos y lo peor es que alejan la inversión extranjera de dichos países. Y mira que esto se ha puesto de moda últimamente. No sé cómo es en tu país, pero en la mayoría de los países el sueldo no alcanza jamás para cubrir la cesta básica de una persona promedio. Esto significa que muchas veces si pagan algo como el alquiler, entonces no les queda para la comida, y si compran la comida no les queda para el vestido, y así sucesivamente.
La mayoría de las personas viven un estrés continuo que va agotando y va mermando su calidad de vida. Así que no hay duda que vivimos tiempos difíciles, amigos. Nadie ha dicho lo contrario. Pero afortunadamente siempre, en cada adversidad, existe la semilla de un bien equivalente o mejor. Esta frase dicha por Clement Stone en su momento nunca pudo ser más apropiada. De hecho, cuando la recesión económica de 1929, muchos llegaron a hacerse ricos. Tanto así que hay especialistas que aseguran que muchos hombres se hicieron para aquel momento los hombres más ricos del mundo. Por lo que sería interesante plantearse lo siguiente: ¿qué pasó o qué hicieron aquellos seres que lograron ante una adversidad indiscutible que hasta hizo que miles y miles de personas se suicidaran, otros se divorciaran, otros se enfermaran, etcétera, anteponerse a aquella crisis y más bien, al contrario que el promedio, consiguieron hacer fortuna, resurgieron como el ave fénix, se llenaron de prosperidad para el asombro del mundo entero? ¿Qué vieron estas personas en aquella crisis que la mayoría no vio? Estas personas simplemente vieron una oportunidad. Estas personas entendieron que nada es estático y que si en muchos mercados había crisis, esto originaba que otros mercados surgieran. Esto es una simple regla natural. Y te voy a dar un ejemplo quizás muy sencillo, hasta inocente, pero contundente. En el año 2002 hubo una terrible crisis en Venezuela, mi país. Se produjo un paro nacional de todos los sectores productivos del país. Fue un año terrible para muchos. De hecho, hasta la Navidad pasó desapercibida para casi todos en aquel momento. Los venezolanos en su mayoría marchaban en actos políticos, unos en contra del régimen del momento, otros en favor del régimen del momento. Eran tiempos duros donde las personas se unían según sus preferencias políticas y no pensaban en otra cosa que en marchar en masas, en marchar colectivamente. Esta situación obviamente generó una terrible crisis en el país a nivel económico y prácticamente todo el país estaba parado, productivamente hablando. Pero ¿sabes qué? Mientras las masas sufrían las consecuencias de aquella circunstancia, un grupo pequeño de visionarios observaron aquel clima inédito como una oportunidad. Y mientras millones de personas marchaban de lado y lado, estas personas comenzaron a venderle a los protestantes y a los defensores atuendos, accesorios, banderas, afiches y decenas de productos que les permitieran a estas personas apoyar su causa y de alguna forma diferenciarse de sus contrarios. Y tengo el conocimiento que hasta algunas empresas de estos visionarios, por supuesto, fabricaban accesorios para ambos bandos. Para algunos fabricaban banderas rojas, para otros banderas tricolor, para algunos afiches con consignas opositoras, para otros afiches con consignas patrióticas. ¿Lo ves? Mientras un país entero se hundía en la crisis, un pequeño grupo de visionarios se permitía ver lo que la mayoría no podía ver. Estos veían una oportunidad en medio de la crisis y en consecuencia aprovecharon y explotaron al máximo esta oportunidad. Ahora te pregunto, ¿tú crees que en estos momentos no está pasando lo mismo? ¿Tú crees que en los tiempos de crisis mundial actual no hay nuevos ricos? ¿Tú crees que todo el mundo es más pobre que antes? ¿O sabes que en este mismo momento hay una casta de visionarios que han sabido dónde invertir y dónde generar nuevos capitales? Si yo te contara dónde está esa oportunidad, te pregunto, ¿seguirías siendo parte del promedio? Quejándose de la crisis, buscando ayudas gubernamentales, conversando con todo aquel que se le cruce al frente que la cosa está mala, o más bien aprovecharías la oportunidad y pasarías a ser parte de la gente que se levanta, que construye su futuro, que se adueña de su futuro, que de hecho eleva a un país y que alza a un planeta entero. La gente positiva, la gente que crece y en su crecimiento y expansión favorecen a su entorno inmediato y aún más allá. ¿En qué sector te gustaría estar en este momento?
Cuéntame una cosa, haciendo lo que estás haciendo en este preciso momento en tu empleo tradicional, ¿dónde vas a estar en un año? ¿Significativamente mejor o lo más probable es que estés igual o peor? Es capaz que hayas más bien desmejorado producto de esta misma crisis, porque recuerda que todo va subiendo, los precios siempre están subiendo, las monedas se devalúan, pero los sueldos lamentablemente van para abajo o nunca crecen directamente proporcional a los gastos básicos, ¿cierto? Ahora, yo te puedo brindar una oportunidad propia de estos tiempos, una oportunidad que resuelve tu problema financiero y que te va a permitir crecer económicamente, por lo que en poco tiempo ya estarías ganando inclusive más que en tu empleo tradicional. Es decir, no tienes que dejar tu empleo tradicional, sino podrías complementarlo con esta oportunidad. Y lo mejor es que ya en meses subsiguientes podrías estar duplicando, triplicando y mucho más tus ingresos normales. Esta oportunidad existe. Esta oportunidad se llama la comunicación global y más concretamente la videocomunicación global. Y solo necesitas de una franquicia que te permita y que te brinde a su vez un sistema probado para explotar esta oportunidad. ¿Lo ves? Dime algo, ¿cuánto vale Facebook hoy? Según leía, está valorada en unos 65,000 millones de dólares. Ahora responde esto, ¿cuánto valía Facebook en el año 2006? Yo no sé cuánto valía exactamente, pero lo que sí sé es que valía mucho menos de lo que vale hoy día. Ahora, ¿qué es lo resaltante aquí? Lo resaltante aquí es que Facebook ha multiplicado exponencialmente su valor en medio de esta crisis y en medio de esta recesión económica. ¿Lo captas? Sí, es cierto, hay crisis, pero ¿la hay para todos? ¿Cuánto valía Google hace 10 años? ¿Cuánto vale ahora? ¿Cuánto valía YouTube hace 10 años? ¿Cuánto vale ahora? Piensa. Si estamos frente a una crisis mundial, si estamos frente a una recesión económica, ¿cómo es que empresas se pueden convertir en pocos años en multimillonarias? ¿Te das cuenta? La oportunidad de la que te voy a hablar es una empresa que tiene 4 años en el mercado y en 4 años está cerca de facturar $1 billón. ¿Puedes imaginarte esa cantidad? Y lo mejor es que son muchos miles los que se benefician de ese crecimiento, porque aunque te cueste creerlo, esta empresa de los nuevos tiempos solo gana en la medida en que sus afiliados ganen. Sí, porque recuerda que te estoy hablando de una franquicia. ¿Sí me sigues? Si aceptas la oportunidad, vas a recibir todo lo necesario para poder entrar en el mundo de la videocomunicación global. Podrás hacerte de un sistema que te aporta todo lo que necesitas para empezar a crecer dentro de esta organización y, como te decía, en poco tiempo emular y superar tu sueldo tradicional y sucesivamente ir incrementando tus ganancias mes a mes, mes a mes. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Lo mejor es que para lograr tus sueños aquí tendrás que brindarle esa oportunidad a 2 personas. A 2 personas, y por lo general esas 2 personas van a ser de tu entorno familiar o de tu entorno cercano. Quiero decir con esto que te sentirás muy bien de poder contribuir con la prosperidad y la abundancia de otros y que probablemente estos sean de tu entorno cercano. De tal manera que te invito a que te comuniques con la persona que te invitó a ver este video. Esa persona te está brindando esta oportunidad. Escríbele a su correo, llámala, agrégala a tu Skype, etc. Pídele a esa persona que te dé la oportunidad de hacerte con nuestra franquicia. Y te adelanto que es viable. Y si bien como toda inversión debe costar dinero, también te digo que es una cantidad accesible que puedes perfectamente permitírtela y recuperar en 15 días si haces lo que debes hacer. Ya para finalizar te pregunto, ¿qué prefieres? ¿Seguir teniendo los mismos resultados del 95% de la humanidad? ¿Seguir quejándote de la crisis? ¿Seguir lleno de estrés o de intranquilidad por no poder estar a la altura de tus compromisos financieros? ¿O prefieres convertirte en un visionario o en una visionaria de los nuevos tiempos y aprovecharte del surgimiento de las nuevas tendencias y nuevos mercados disponibles?
Si decides ser de este segundo grupo y unirte a esta oportunidad, te doy desde ya la más cordial bienvenida. De este lado te estamos esperando con los brazos abiertos.